dado el honor de dar la última charla, y mi charla se titula La hispanidad vista desde los Estados Unidos. En 1967, cuando empezaba los estudios para el segundo título universitario, el Master of Arts en Historia Europea, me dijeron que tendría que examinarme de una lengua extranjera en una universidad privada y prestigiosa de los Estados Unidos. Me recomendaron que me matriculara en algún idioma para mejorar conocimientos a fin de irme preparando. Y les dije que no me hacían falta clases de lengua extranjera, que me examinaría del español cuando quisieran darme el examen. No, señorita, me explicaron cortésmente, las opciones son el francés o el alemán. Pero, ¿por qué?, me atreví a preguntar, intentando no mostrar mi indignación. Y me contestaron, y así fue, me contestaron con toda seriedad, porque no se ha escrito nada de interés en la lengua castellana. Tal cual. Apelé por escrito, enfatizando que iba a concentrarme en historia medieval española y aseverando que para eso las lenguas lógicas son el español, el latín y posiblemente el árabe. Burócratas y académicos debieron de consultar unos con otros. El resultado fue que me permitieron examinarme del castellano, pero me avisaron que para el doctorado tendría que aprender el francés o el alemán. Sabiendo que iba a volver a España para hacer los estudios doctorales, me examiné del español para satisfacer los requisitos de la maestría y no volvimos a hablar del tema ni de exámenes. Bueno, dada esta actitud tan típica en los Estados Unidos, de esta falta de interés, de esta ignorancia sobre todo lo hispano, por personas cultas, personas universitarias, ¿por qué podría interesar una charla sobre la hispanidad vista desde los Estados Unidos? Bueno, creo que la respuesta es demográfica. En mi época estudiantil, hace casi medio siglo, bueno, no, medio siglo. No lo parece, ¿eh? No lo parece. Gracias. Había 6 o 7 millones de hispanos en los Estados Unidos y solo representaban más o menos el 4% de la población. En 2016, por el contrario, había más de 21 millones de ciudadanos hispanos y 57 millones de hispanos en total. 57 millones. Es decir, hay más hispanos en Estados Unidos que en España. Esa es la contestación. Ahora los hispanos son el 17% de la población en los Estados Unidos. Y eso ya es una minoría muy respetable. En el estado de Texas, donde vivo, el porcentaje es mucho mayor. Hay más hispanos en el sur, cerca de la frontera con México, que en el norte, donde se encuentra Dallas. Pero el porcentaje en todo el estado de Texas, que es bastante más grande que España, ronda por el 50%. Eso parece increíble. Aún no hay un gran interés por la cultura hispana, pero hay más sensibilidad, hay más respeto por la diversidad étnica y cultural que hace medio siglo. En cambio, se ha desarrollado una actitud muy distinta hacia la lengua española. Hoy, por razones prácticas, el castellano es el idioma más estudiado en las instituciones académicas de los Estados Unidos. La conveniencia de ser bilingüe, o al menos de saber algo, ante la avalancha de inmigrantes que no hablan el inglés y ante la necesidad de comunicarse para el comercio
y la colaboración gubernamental con Hispanoamérica se impone. Las páginas web del gobierno federal y muchas páginas de los gobiernos estatales tienen información e instrucciones en castellano, además de en inglés. Los médicos y los policías chapurrean el español. En muchos sitios, los sucursales de banco, en los barrios, tienen una persona o dos que se defienden en el castellano. Y en la iglesia, los seminaristas y novicios estudian la lengua. Entonces yo creo que la pregunta es, ¿qué es lo que tienen en común todos estos hispanos? Es algo que se ha visto enhebrado a lo largo de las ponencias en estos días. ¿Qué tienen en común los hispanos de nuestra época? No es necesario enfatizar, esto lo saben todos, que el legado histórico y cultural en la península ibérica y en el antiguo imperio es riquísimo. Todos sabemos que Castilla, que incluía el País Vasco, extendió por el mundo su versión de nuestra civilización occidental. Por su parte, los nativos, en sitios diversos, mostraron gran capacidad de absorción y adaptabilidad. Juntos, europeos e indígenas crearon razas nuevas, extendieron la agricultura, fundaron ciudades, construyeron edificios magníficos y tantas otras cosas, y rezaron juntos a la Trinidad. No hay duda de que sus herederos, las sociedades hispanas presentes, tienen cierta identidad, una manera de ser, que las distingue de gente de otras culturas. Y entonces empiezo por la lengua castellana. El idioma es el vínculo básico de los hispanos. Y alguien creo que nos dijo ayer que 500 millones de personas hablan el castellano. La existencia de más de 20 academias nacionales de la lengua española, agrupadas en una asociación internacional desde 1951, manifiesta el orgullo por el idioma. También muestra el respeto por las variantes en la lengua, que contribuyen a su riqueza, así como señala el interés en su desarrollo. Supongo que muchos de ustedes saben que el texto castellano más antiguo conocido, transmitido a lo largo de más de un milenio, es una oración a la Trinidad. Fue escrita por un monje benedictino llamado Munio a fines del siglo X en el monasterio de Suso, que se encuentra en las montañas de La Rioja, cerca del pueblecito de San Millán de la Cogolla. Es importante que las primeras frases conocidas del castellano sean religiosas, en vez de ser comerciales, políticas o administrativas. Es posible que sea pura coincidencia, pero podría también ser indicativo del carácter y el ambiente que los cristianos estaban forjando durante la reconquista de la península ibérica. Cuando el Papa Juan Pablo II visitó la República Dominicana en 1979, señaló que más cristianos rezan en el español que en ninguna otra lengua, cosa que también oímos ayer en una de las charlas. 3 de las oraciones más populares rezadas por más de 1 billón de católicos en el mundo son atribuidos a hispanos. El credo de Nicea, por Osio, obispo de Córdoba; la Salve, por San Pedro Mazonzo, obispo de Santiago de Compostela; y el Rosario, por Santo Domingo de Guzmán. Y entonces paso a hablar un poquito sobre la religión, que es la parte que he desarrollado un poquito más en esta charla. España, Hispanoamérica y las Islas Filipinas, el único país mayormente cristiano en Asia, eran sociedades sacralizadas hasta las primeras décadas del siglo XIX, eso lo saben todos los carlistas.
Es decir, eran sociedades en las que la religión impregnaba todos los aspectos de la vida, tanto privada como pública. Durante siglos, la monarquía católica, como se decía entonces, prolongó la cristiandad medieval de Europa. En el mundo hispano, la Iglesia y el Estado, las dos instituciones mayores, colaboraban. La jurisdicción de cada organismo y el enlace entre los dos no estaban exentos de tirantez, pero poca gente ponía en duda que esta colaboración entre el altar y el trono era parte del orden natural y bueno de las cosas. Todos los carlistas saben muy bien que el mundo hispano ha pasado por más de 2 siglos de movimientos intelectuales secularizantes y de muchos gobiernos anticatólicos. Hoy, solo el 70% de la población se considera católico. De todas formas, los hispanos, por lo general, todavía poseen un sentido trascendental de la vida. Entienden el universo como una mezcla de lo material y lo espiritual. Creen en la vida sobrenatural. Tienen esperanza de llegar al cielo. También han heredado la certeza de los españoles del Renacimiento de que hay valores objetivos, absolutos. En la primera mitad del siglo XX, hace pocas generaciones, ayer se nos recordó, centenares de mexicanos y unos 10.000 españoles murieron mártires por su fe católica. Estos hombres y mujeres demostraron el mayor compromiso posible con su religión. En España y su antiguo imperio quedan más rescoldos de la sociedad sacralizada, de la cristiandad, que en muchas otras partes del mundo. Los nombres religiosos dados a ríos, bahías, cabos y montañas, así como las ciudades fundadas hace siglos, son un recuerdo obvio. Santiago en Galicia y en Chile, San Juan en Puerto Rico, Santa Fe en Nuevo México, San Francisco y Los Ángeles en California, San Antonio en Texas. Son ejemplos que todos conocen. En Filipinas hay 7 ciudades que se llaman San Fernando, así en español, y recuerdan a este rey castellano leonés cada año el día de su fiesta a fines de mayo. Las grandes procesiones cívico-religiosas de Corpus Christi, como la de Toledo en España, la de Cusco en Perú y la de Popayán en Colombia, son manifestaciones de la sociedad sacralizada. En Filipinas, la procesión del Viernes Santo en Baliwag, una ciudad de la isla Luzón, ha ido creciendo a lo largo de generaciones. Y he leído que este año, 2017, tenía 117 pasos con estatuas de tamaño más o menos natural, representando la pasión de Cristo. Otras fiestas religiosas que aún se celebran con gran exuberancia, que mezcla lo sagrado y lo profano, son el carnaval en Argentina y otros lugares, y las posadas y el Día de los Muertos en México. ¿Conocen el Día de los Muertos mexicano? ¿Algunos de ustedes? Ahora se va extendiendo por el suroeste de los Estados Unidos. Se celebra con altares domésticos dedicados a algún difunto querido, en los que se ponen fotografías, comida para el difunto, flores y objetos sentimentales. Se colocan caléndulas anaranjadas sobre los sepulcros en los cementerios, y los golosos disfrutan con calaveras de azúcar de distintos tamaños. La fiesta de la Virgen del Carmen de la Tirana, en Tarapacá, en el norte de Chile, es otro reflejo de la sociedad sacralizada que entretejía lo religioso y lo secular. En la Tirana, los bailes folclóricos, mírenlo en internet para ver las fotos, los bailes folclóricos dedicados a la Virgen a mediados de julio son espectaculares.
y se remontan a épocas precolombinas, precristianas. Los dulces preparados en distintas partes del mundo, como esas calaveras de azúcar, para marcar fiestas religiosas, tienen una tradición larga. El roscón de Reyes y los huesos de santo que recuerdo de mi niñez en Ávila son ejemplos que todavía se hacen y se comen hoy en día. Todos estos acontecimientos y estos objetos y otros integran en público la mente, el cuerpo y el espíritu. Las imágenes religiosas, grabados, estatuas pequeñas, crucifijos, colocadas por los dueños en tiendas, restaurantes y hasta en bares, son más comunes en los países hispanos que en otras sociedades. También las ponen en Italia y en otros sitios, pero hay más en el mundo hispano. Hace unos años, no muchos, fui en autobús desde la capital de México a San Miguel de Allende, en Guanajuato. Me interesó ver una estatua grande de Nuestra Señora de Guadalupe en la estación de autobuses, rodeada de ofrendas de viajeros, de flores y de velas, en medio de esa estación norte que es un sitio muy concurrido. Otro aspecto de la actitud sacralizada transmitida por los antepasados en las sociedades hispanas es un sentido de espacio sagrado, una sensibilidad poco desarrollada en los Estados Unidos. Las prácticas de algunas comunidades precolombinas de construir una pirámide para fines religiosos sobre otra y de alinear templos con los astros eran manifestaciones claras del sentido del lugar sagrado. La costumbre aquí, en la península ibérica, de edificar iglesias cristianas en sitios asociados con martirios hispano-romanos y de remodelarlas a lo largo de los siglos es otro ejemplo de esta sensibilidad. ¿Por qué no se hace una iglesia nueva? No, se renueva y se arregla la antigua. Las peregrinaciones a centros de importancia religiosa, como la Catedral de Santiago de Compostela, la Basílica de Guadalupe en la capital de México y la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles en Cartago, Costa Rica, aún son populares en el siglo XXI. 20 millones de fieles y turistas visitaron la Basílica de Guadalupe el año pasado, 3 veces más que la Basílica de San Pedro en el Vaticano. En agosto de 2016, más de la mitad de la población nacional de Costa Rica visitó la Basílica de la Virgen María en Cartago. Estas peregrinaciones son una indicación más de que las sociedades hispanas actuales todavía tienen cierta reverencia hacia el espacio sagrado. La Iglesia Católica, a mi ver, sigue siendo la institución más importante en los países hispanos, a pesar de leyes y políticas de gobiernos que coartan su libertad de acción, a pesar de la desamortización de propiedad eclesiástica en los siglos XIX y principios del XX, y a pesar del éxito de misioneros protestantes y mormones en generaciones recientes. La Iglesia es el punto de referencia principal. Es muy pequeño, a mí me parece, el porcentaje de hispanos que son indiferentes a la Iglesia Católica. Algunos la tienen rencor, y además hay otros que la repudian con vehemencia. Los hombres que destruyeron o saquearon las iglesias en momentos diferentes a lo largo de 2 siglos, y los que asesinaron a mexicanos y españoles piadosos, son ejemplos extremos de este rechazo de la Iglesia. Sin embargo, por otra parte, más de medio billón de personas en los países hispanoparlantes y en Filipinas quieren a la Iglesia y la apoyan.
los rebeldes cristeros de los años 20 del siglo pasado y los 60.000 requetés carlistas de la última guerra civil, cuyo uniforme incluía, ustedes lo saben mucho mejor que yo, el detente, con una imagen del Sagrado Corazón, salieron de casa para defender con las armas a la Iglesia, cuando su existencia institucional en México y en España era amenazada por los gobiernos respectivos. Y no han pasado tantas generaciones. Para concluir este recorrido sobre el sentimiento religioso de los hispanos, la gran devoción a la Virgen María, con advocaciones diversas, es uno de los aspectos más característicos del catolicismo de la hispanidad. La Virgen de Montserrat es conocida en Italia gracias a la historia de la Corona de Aragón en la península italiana en la Edad Media y épocas posteriores. En Perú hay muchas iglesias preciosas dedicadas a la Virgen de la Merced, porque frailes mercedarios españoles, muchos de ellos catalanes, pero de todas partes, introdujeron su culto allí hace siglos. En el sur de los Estados Unidos, la inmigración mexicana reciente ha dado lugar a una proliferación de imágenes de Guadalupe. ¿Dónde está Guadalupe? No está. En lugares públicos. Hay estatuas grandes ahora en casi todas las parroquias. La efigie de la patrona de México aparece reproducida en calendarios, en camisetas, en sombreros, en pegatinas en los coches. Los supermercados venden estatuas pequeñas y velas especiales con la imagen de Guadalupe para uso doméstico. Muchos inmigrantes y sus hijos, sobre todo hombres, llevan medallas de la Virgen, grandes, llamativas. Incluso hay jóvenes que demuestran su devoción con tatuajes indelebles de su silueta en los brazos. En algunas parroquias, como la mía, Santa Ana, en Capel, al norte de Dallas, hay grupos folclóricos llamados matachines, que animan la liturgia en la fiesta de Guadalupe el 12 de octubre, con bailes y con música. Los matachines van vestidos con trajes multicolores de satén brillante, que reproducen, al delante y detrás, la imagen de la Virgen, y están adornados con lentejuelas, y los tocados llevan plumas. Son muy bonitos estos trajes, y esto me lleva al sentido estético de la vida en el mundo hispano. Una de las marcas de la hispanidad es la importancia dada a valores estéticos, el énfasis puesto en la belleza, las artes y la literatura. El sentido estético y los grandes esfuerzos hechos por los hispanos para crear cosas bellas, magníficas, contrastan con la inclinación leve hacia la investigación científica. Lo mismo ocurre con el poco entusiasmo por organizar sistemas prácticos en aras de una vida diaria eficaz y cómoda, y con cierta falta de interés en el trabajo prosaico rutinario. La hispanidad ha producido muchos más literatos, arquitectos, escultores y pintores famosos que grandes industriales, científicos, matemáticos o inventores. El gran énfasis en lo estético en países en los que no es raro que militares, abogados, comerciantes y tecnócratas escriban poesías o sean críticos de arte o cine, insinúa que lo práctico, lo pragmático, tiene un valor relativo. Yo solo conozco a unas pocas personas en esta sala, pero conozco a 2 o 3 poetas publicados, y no son literatos profesionales. Los monumentos a personas ilustres, las fiestas anuales de cada pueblo y las exposiciones de arte suelen recibir tanta o más atención municipal que el mantenimiento de los autobuses, el servicio de bibliotecas, eso siempre me interesa a mí, o el ritmo del proceso burocrático de los papeles.
En las naciones hispanas, la belleza siempre ha sido para toda la población. Nunca ha consistido primordialmente de sitios, objetos y funciones para una élite. Por ejemplo, las iglesias con decoración profusa y a veces con liturgia espléndida son para todos los fieles. Las parejas más humildes se casan en lugares suntuosos. La plaza mayor típica de ciudades y muchos pueblos, con una fuente pública elegante, árboles y bancos para sentarse, es un lugar bonito de vida comunal, de convivencia. Y como contraste, una anécdota del norte de Texas. Hace pocos años, hace 3 o 4 años, leí en nuestro periódico Dallas Morning News que el municipio de Plano, una zona de habitantes pudientes en los alrededores de Dallas, había propuesto una fuente magnífica para adorno de un espacio público. Los contribuyentes rechazaron esa fuente. Demasiado dinero para algo que no era práctico, mucho más modesto. Sospecho, no lo sé, pero sospecho que en cualquier país hispano se habría aprobado la propuesta original para la fuente espléndida. De la misma manera, el cine, el toreo y la pintura mural, que claro es más común en Hispanoamérica que en España, son para el pueblo. Los trajes regionales, las artesanías, las celebraciones de carnaval, las procesiones que mencioné antes, a cuya belleza y fastuosidad contribuye el pueblo a través de cofradías, muestran sensibilidades artísticas compartidas por distintos sectores de la población. Lo mismo se puede decir de los balcones y patios decorados con macetas de flores. Las casas modestas pintadas de blanco en el sur de España, de tonos suaves en las islas del Caribe, o de colores más fuertes en México y en Perú, también indican valores estéticos semejantes. A su vez, en muchos países, las artes interpretativas más sofisticadas, teatro, sinfonía, ópera, ballet, son subvencionadas por el gobierno para que las entradas estén al alcance de muchos. Los certámenes de poesía, conocidos como Juegos Florales, son renombrados. Se remontan al Imperio Romano. Fueron comenzados de nuevo en Barcelona y Valencia en la Edad Media. Y se introdujeron en Hispanoamérica en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, después de independencia. Hoy, en algunos sitios, son concursos públicos de poesía, música y baile, y sus sesiones se transmiten por televisión, se ven por todo Texas, en televisión. Una de las expresiones culturales más importantes y originales de Hispanoamérica ha sido la literatura de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo la novela. Su realismo mágico muestra el reflejo del concepto cíclico del tiempo, de épocas precolombinas, así como la mezcla de lo material y espiritual en la cultura popular. Sus autores principales eran marxistas y no tenían una sensibilidad cristiana. Sin embargo, el éxito de sus novelas entre los lectores hispanoamericanos indica que los novelistas reflejaron algo importante de la cultura del pueblo. A los hispanos les gusta cantar y bailar. Raro es el autobús de excursionistas o peregrinos en el que no brote la canción. Esta costumbre es menos común en el mundo angloparlante. En las sociedades hispanas, los coros, salones de baile, grupos folclóricos, bailes al aire libre y las discotecas abundan. La música de mariachi de Jalisco, México, el flamenco andaluz y el tango de Buenos Aires y Montevideo son conocidos mundialmente. En las últimas décadas se han extendido muchas variantes de la salsa, originada en Cuba y Puerto Rico.
Ahora unas palabras sobre el dramatismo. El sentido dramático de la vida está relacionado con los valores estéticos. Es muy pronunciado. Los hispanos se enfrentan a la vida con pasión. Este apasionamiento impresiona mucho a gente de otras culturas. Y no siempre de forma positiva, tengo que decirlo. No les gusta a todo el mundo. A los hispanos les mueve la valentía, el heroísmo, la santidad, la gloria, las causas elevadas, los retos y riesgos a gran escala, así como la posibilidad de enriquecerse de la noche a la mañana, posiblemente a través de la lotería. El sentido dramático y teatral que floreció en la cultura barroca se mantiene hoy. Los hispanos reaccionan con espontaneidad a noticias y situaciones. En la mayoría de las sociedades que hablan el castellano, aunque no en todas, es corriente la expresión en público de sentimientos de forma dramática. Los políticos populares raramente son los cerebrales o los que enfatizan sus mensajes con tablas de estadísticas. Las sesiones de las legislaturas son muy apasionadas. En la vida diaria, los hispanos admiran a la persona que hace gestos dramáticos, mientras que en algunas culturas los gestos son considerados como sustituciones pobres de actos de enjundia. Las telenovelas melodramáticas producidas en Venezuela, Colombia, México y otros países son populares en todo el mundo de habla española. Según las estadísticas de 2009, no tengo más recientes, muchos de esos millones y millones de hispanos en Estados Unidos han convertido esos programas en los más vistos en todo el país. Es una cosa increíble. Y ahora, la familia. Los lazos familiares son especialmente fuertes en las sociedades hispanas. Esta característica siempre encabezaba la lista de mis alumnos en la University of Dallas cuando les pedía que enumeraran algunos rasgos típicos de los hispanos que veían a diario. Hay un respeto profundo por los mayores. Es corriente que 3 generaciones vivan en la misma casa. A su vez, los jóvenes hispanos tienden a independizarse algo más tarde que en otras sociedades. Los niños son el centro de atención. Es común ver a madres sacar a paseo a los bebés vestidos primorosamente para tomar el aire y para que sus amigos y conocidos los vean. A ver si no es verdad. Aún hoy, con el ritmo acelerado de la vida, los hispanos pasan mucho tiempo con la familia. Es normal entre los obreros extranjeros en los Estados Unidos, si están allí separados de sus familias, llamar a casa, a México o a América Central, a diario, para despertar a los suyos por la mañana y saludar a los hijos antes de que vayan a la escuela. Y ahora un tema importante, pero corto, el mestizaje. La creación de una raza nueva, mestiza, que ahora llega a unos 400 millones de personas, es uno de los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad. La convivencia entre españoles y nativos, la fusión biológica, basada en la convicción, como nos ha dicho el conferenciante anterior, de que todos somos hijos de Dios y todos estamos llamados al cielo, así como la multiplicación de mestizos, es una de las realidades más espectaculares de la hispanidad. Hay muchos habitantes en el antiguo imperio intercontinental que no son mestizos. Sin embargo, todos, menos los habitantes de la península ibérica, han heredado una cultura que es una síntesis de elementos de los países que rodean el mar Mediterráneo y de lugares muy lejanos. E incluso hay sincretismo religioso. En algunos sitios
donde la influencia de religiones precolombinas o africanas no se limita a detalles de la liturgia o a celebraciones de festividades. El ejemplo más importante es la santería o lucumi, una religión que tiene su foco principal en Cuba. La sociabilidad. Los hispanos son muy sociables, cuidan las relaciones sociales, combinan el trabajo y el tiempo libre, de modo que pueden relajarse a menudo con la familia y los amigos. Las sobremesas, como la de anoche, después de comer o cenar, tienen tendencia a ser largas y animadas. Los hispanos suelen salir de casa, al preferir encontrarse con los amigos en la calle que en el hogar. La tertulia en la terraza de un café es una de las formas más comunes de intercambio social. Y las amistades tienden a basarse en la personalidad y el carácter de las personas más que en actividades compartidas, como algún deporte, el oficio o la profesión. Cuenta mucho más lo que uno es que lo que hace. Y voy a dar un ejemplo, ya que estamos celebrando aquí de un modo a Carlos Etayo. Cuando se murió mi padre, me escribió Carlos Etayo dándome el pésame. Y me dijo, tengo que confesar que yo no sabía que tu padre era filósofo. Lo que yo sabía es que era muy buen amigo, era muy buena persona, era tal y cual. Eso no lo habría dicho una persona en Estados Unidos. Eso es hispano, ¿eh? Un poco exagerado quizás, pero hispano. A su vez, como explicaba el famoso catedrático de Derecho Romano, Álvaro Dors, para los negocios, el trabajo y los trámites burocráticos, los hispanos tienden a preferir el contacto personal, a despachar asuntos por correo o teléfono, y si habría escrito ahora, habría dicho correo electrónico también. Este profesor carlista tan querido recordaba que en el castellano existe el verbo personarse, que no existe en inglés. Y ahora ya voy acabando, el realismo ante la muerte. También se hizo alguna referencia a esto ayer. Los hispanos se encaran a la muerte con mucho realismo. Al hablar o escribir, no intentan camuflar la palabra muerte o la palabra difunto, como se hace en la cultura anglosajona. La costumbre de publicar en la prensa y transmitir por televisión fotografías de accidentes graves y de escenas bélicas que incluyen muertos es una manifestación de este realismo. El toreo, la fiesta hispana por excelencia, es una forma espectacular de encararse a la muerte ritualizándola. Los crucifijos gráficos, que gustan poco en otras sociedades, y las procesiones dramáticas de Semana Santa invitan a la meditación sobre la redención de los pecadores y la salvación del hombre. Y unas palabras al final aquí, el futuro de la hispanidad. Y ya hemos tenido varias referencias a la conferencia Apología de la Hispanidad que dio en Argentina el 12 de octubre de 1934 Isidro Gomá, arzobispo de Toledo. Gomá, primado de España, dio esta conferencia en un sitio espectacular, el Teatro Colón de Buenos Aires, y tuvo mucho impacto. Todavía se está imprimiendo esta conferencia. Recordarla aquí puede servir, quizás, para acabar, pues seguro que para acabar mi presentación, pero quizás también para cerrar este simposio sobre hispanidad de la comunión tradicionalista carlista. En 1934, el futuro cardenal español se enfocó en la naturaleza católica de las sociedades hispanas, en los lazos espirituales que las unen. Y naturalmente, siendo que era miembro del clero, animó a hispanoamericanos y a españoles a revitalizar su fe religiosa. Y después, Gomá hizo una llamada a rechazar enérgicamente la leyenda negra antiespañola que manipula la historia. Yo, como historiadora de España,
funcionando en Estados Unidos, me he tenido que enfrentar a diario con la leyenda negra antiespañola. Y después Gaumont animó a hispanoamericanos y españoles a hacer las cosas que se han ido mencionando aquí estos días. Fortalecer los lazos culturales entre los pueblos hispanos, combatir el secularismo y, una cosa muy práctica, desarrollar el comercio entre unos y otros. Con esto acabo. Les doy las gracias por su atención.